Buenos días a todo el auditorio. Gracias a nuestros usuarios por tomarse el tiempo de desplazarse hasta el hospital a recibir estas capacitaciones. Ustedes saben, siempre procuramos que sean con personal altamente calificado para que ustedes puedan tener el conocimiento, para que tengan la teoría y puedan hacer las respectivas preguntas. Bienvenidos, señores y señoras. Muchas gracias. Me voy a permitir dar lectura a la agenda programada para el día de hoy, para que ustedes conozcan cuál va a ser el desarrollo de la dinámica de la reunión. Primero pues está el saludo de bienvenida a cargo de nuestro director, el doctor Germán Villasís, director y representante legal. Luego el doctor va a hacer un perfil de la conferencista, doctora Nancy Ruano, a quien también damos un saludo de bienvenida, y pasamos a dar una información general. Va a haber luego la capacitación como tal por parte de la doctora, viene la plenaria, va a hacer todas las preguntas que considere pertinente. Vamos a hacer entrega de un documento que tenemos todavía del instituto. Vamos a hacer una rifa de 2 agendas institucionales entre los asistentes. Luego viene el break y hacemos el cierre. Entonces damos la bienvenida a nuestro director general, quien va a hacer el saludo de bienvenida. Bienvenido, doctor. Gracias, Claudia. Nuevamente, muy buenos días. Buenos días. Para nosotros siempre ha sido muy satisfactorio promover, estimular la participación de todos los usuarios del Hospital San Rafael de Pasto, de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. En esta ocasión no nos acompaña el superior local, el padre Alfredo Campo, porque se encuentra en la ciudad de Bogotá. De todas formas, quiero manifestarles que todas las acciones de proyección social, de la línea social de la Orden Hospitalaria y del Hospital San Rafael son un eje estratégico dentro del plan de desarrollo. Nosotros tenemos un plan de desarrollo anual enmarcado en un plan de desarrollo quinquenal que es monitorizado mensualmente, semestralmente y anualmente por la Orden Hospitalaria. Por esa razón, todo lo que los usuarios tengan que decir en los distintos componentes tácticos y estratégicos, entre otros la línea social, como también conocen, nosotros tenemos un programa extramural muy lindo desde hace casi 4 años que lo dirige el padre Alfredo y que también participa Claudia y muchos profesionales de apoyo en la denominada Comuna 6, donde nosotros de manera pues con recursos propios realizamos capacitación, hacemos todo lo que tiene que ver con la psicoeducación en factores de riesgos para tratar de promover la salud mental, prevenir la enfermedad mental y hacer integración con ese tipo de población vulnerables, también promoviendo todos los temas para mitigar la violencia intrafamiliar, los casos de discriminación de género, la violencia sexual, y hoy por hoy también estamos promoviendo el tema del posconflicto. Por esa razón el Hospital San Rafael se caracteriza por tener ese tipo de atributos, quería que lo conocieran. Por esa razón le estamos también dando la bienvenida a la doctora Nancy Ruano. La doctora Nancy Ruano está vinculada, como ya se dijo, a la institución tan respetable y para nosotros admirable, y la conocemos, la Defensoría del Pueblo, y le damos también un saludo muy especial a la comunicadora social que la acompaña, la doctora Ana Rodríguez, que también está a cargo de la promoción de los derechos humanos a través de todo el despliegue que hace la Defensoría del Pueblo. Saludamos de manera muy cordial a los colaboradores del Hospital San Rafael. Están nuestras psicólogas presentes, están también una de nuestras auxiliares. No hemos descuidado jamás este tema de la participación, este tema pues de atender a todos nuestros usuarios, especialmente en y en las quejas y reclamos que tengan que hacer.
Nosotros tenemos ya una recertificación con norma ISO, tenemos certificación en buenas prácticas de empaque y manufactura en el servicio farmacéutico, tenemos también ya un proceso avanzado en acreditación hospitalaria y tenemos la membresía de hospitales verdes y saludables, que somos el único hospital de Nariño. Utilizamos acueducto propio, manejamos nuestros indicadores ambientales para agua, para residuos, vimos acá, y desde ya que tenemos un equipo de trabajo, unos profesionales formidables que cada vez hacen y dan todo lo que puedan para que los pacientes y ustedes se sientan cada vez mejor en esta institución. Muchas gracias, doctor. Como ya habíamos iniciado una especie de socialización del tema que vamos a tratar, pues no dejaría de perder esta oportunidad pues para agradecer la invitación, creo que no lo había hecho, y muy interesante poder colaborar y poner este granito de arena pues en esa labor tan bonita que tiene el hospital, que no conocía esta difusión extramural como lo llama el doctor, que la verdad los felicito porque me parece muy interesante, una labor social muy importante dirigida a la comunidad. Bueno, el tema entonces, como les venía diciendo, es la violencia intrafamiliar. Esto tiene una base o un raigambre constitucional porque la familia es la base de la sociedad, como siempre lo hemos entendido, ¿no? El artículo 5 de la Constitución Nacional inicia pues diciendo cómo el Estado debe proteger las instituciones, sobre todo la institución de la familia. Sin embargo, la Corte Constitucional ya no se entiende la familia, y así lo ha expuesto la Honorable Corte. No es la familia que teníamos entendida antes, que era el papá, la mamá y los hijos, ¿no? La familia es mucho más que eso. Ahorita tenemos que tener una descripción de la familia mucho más amplia, una perspectiva más amplia, porque en la familia ya no está solamente conformada por el papá, la mamá y los hijos. En las familias muchas veces está conformada solamente por la mamá y los hijos. En este país hay muchas madres que son las que tienen que criar a sus hijos sola, y muchos hombres que también lo hacen, o familias que están conformadas también por los abuelitos, tíos. Entonces son familias muy extensas que conviven en una misma residencia o en un mismo espacio. El delito de violencia intrafamiliar está consagrado en el artículo 229 de nuestro Estatuto Penal. Dice que es el que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar, incurriendo siempre que la conducta no constituya otro delito sancionado con pena mayor en prisión de 4 a 8 años. La conducta se aumentará a la mitad a las 3/4 partes cuando la conducta recaiga sobre un menor, una mujer, una persona mayor de 65 años o que se encuentre en incapacidad o disminución física, sensorial, psicológica o que se encuentre en estado de indefensión. Parágrafo. A la misma pena quedará sometido quien, no siendo miembro del núcleo familiar, sea encargado del cuidado de uno o varios miembros de la familia en su domicilio o residencia y realice alguna de las conductas descritas en el presente artículo. Bueno, entonces este es un delito pues como pluriofensivo, y ahorita miramos por qué. El autor o el actor, la persona que comete el delito es cualquier persona. Sin embargo, tiene unos elementos estructurales especiales, y es que tienen que ser personas que convivan, que a pesar de que, por ejemplo, hay parejas que durante un tiempo tuvieron un matrimonio o una unión marital de hecho, luego se separan, cada uno vive en una residencia aparte. Si en alguno de esos encuentros, eso pasa mucho, en alguno de esos encuentros hay una agresión por parte de cualquiera de estas dos personas, ya no estamos frente a un delito de violencia intrafamiliar, porque, reitero, tienen que ser personas que convivan dentro de un delito familiar. Por eso, cuando una persona es capturada por el delito de violencia intrafamiliar, no se les da inmediatamente la libertad, tiene que ser privado preventivamente de la libertad, pues a pesar de que a través del proceso pueden surgir otras cosas y pueden quedar libre, pero en primera instancia debe ser privado de la libertad por ese quantum punitivo, ¿no? Parte de 4 años. Todos los delitos que partan de 4 años o más ya son, o sea, amerita la privación de la libertad, ¿no? Son medidas afirmativas de igualdad.
porque son personas que son más vulnerables. Por eso yo les decía, desafortunadamente el delito de violencia intrafamiliar es un delito que en general recae sobre nosotras las mujeres. Y ahorita me gustaría mucho escucharlos a ustedes, ¿qué creen? O sea, ¿por qué? ¿Por qué es ese fenómeno? ¿Por qué las mujeres somos las personas que más somos víctimas del delito de violencia intrafamiliar? Los niños también son víctimas en gran medida, porque cuando se da el tema de los desacuerdos dentro de una familia que exceden ya esa normalidad y ya se va a los gritos y a las agresiones y a las lesiones, pero estos son los espacios que tenemos que aprovechar para que esto se vaya acabando, porque si no vamos a seguir perpetuando una situación de violencia frente a las mujeres y nunca vamos a acabar con eso. No vemos que avance pues a esos pasos que debería avanzar. Entonces, cuando hablamos con los fiscales vemos cómo sigue siendo la mujer la víctima de este tipo de delitos. Son delitos muy característicos: la violencia intrafamiliar, las lesiones, los homicidios y los delitos sexuales. Esos son los delitos que somos las mujeres, principalmente las que tenemos que padecer, ¿no? Toda forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y su unidad, y por lo tanto será prevenida, corregida, sancionada por las autoridades públicas. Eso pues es el mandato constitucional. El hecho de que dentro de la familia tiene que haber paz, tiene que existir un respeto entre los miembros de la familia. Las formas de violencia o de maltrato dentro de la familia son diferentes. No es solamente, como les decía yo, lo físico, contra la integridad física, no es que sea ostensible, sino que existe también la violencia psicológica, económica y patrimonial y sexual, ¿no? Esa falta de respeto, la marginación de la mujer, el hecho de que todo tiene que ser consultado, el hecho de que imagínense, hay personas que no. Para un fiscal va a ser mucho más importante, ya pues saliéndonos del tema teórico, en la práctica, para un fiscal es mucho más prioritario, por así decirlo, un caso donde llega la víctima con muestras físicas de haber sido víctima, que una persona que le dice, mire, es que yo la verdad siento que mi esposo pues no me valora. Entonces eso pues no es muy trascendental para el proceso penal, pero pues debería serlo, ¿no? La discriminación pues es un tema muy pues ya de alto turmeque, por decirlo de alguna manera, porque la Constitución dice que debe existir la igualdad, es decir, que todas las personas en Colombia podemos acceder a todo, a las autoridades de cualquier tipo, en igualdad de condición, sin que importe el sexo, la edad, la etnia, sin que importe mis ideas políticas, en el tema de igualdad, ¿no es cierto? Sin embargo, el tratar igual a todas las personas, pues no es tan conveniente. Por eso decimos que la igualdad es tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, ¿no? Por eso es que en el delito de violencia intrafamiliar, como cuando leímos la descripción, veíamos que hay un incremento punitivo cuando estamos frente a mujeres víctimas, niños víctimas, personas mayores de 65 y discapacitados víctimas, porque son poblaciones vulnerables que estamos en la sociedad con más riesgos de sufrir este tipo de violencias. Es el hecho de quitarle la vida a una mujer por el hecho de ser mujer, por todas las situaciones que hemos venido hablando, porque se inicia así y eso va creciendo y va creciendo. Y afortunadamente esa ley pues tiene unas penas muy altas, no tiene derecho a rebaja de penas y siempre la persona va a quedar privada de la libertad, o sea, no tiene derecho a la libertad ni provisional ni condicional. Como les decía, entonces, para ir descendiendo un poquito, pues existían esos instrumentos internacionales que son de gran importancia para nosotros los que defendemos a las víctimas, porque cuando acudimos ante un juez y ante un fiscal, pues no solamente nos limitamos con que existe
un artículo en el código, un artículo en la Constitución, sino que esos instrumentos nos ayudan a reforzar nuestro discurso y nuestras solicitudes. Está esta ley, que esa ley es obedeciendo a los instrumentos que el Estado ratificó a nivel internacional. En el artículo 6, la ley 1257 de 2008 señala que le corresponde al Estado diseñar, implementar, evaluar políticas públicas para lograr el acceso de las mujeres a los servicios y al cumplimiento real de sus derechos, y señala que, como les venía diciendo anteriormente, esto es un tema de derechos humanos. Dentro del delito de violencia intrafamiliar, que son también unas de las víctimas pues más vulnerables y que también frente a los cuales podemos decir que los niveles o los porcentajes de violencia contra ellos es muy grande, son los niños, las niñas y los adolescentes. O de un hogar donde dentro de un núcleo familiar se están presentando las situaciones de violencia que analizábamos anteriormente, se puede dar a conocer a los comisarios de familia que son dentro de la zona pues donde viven las personas afectadas, y el comisario de familia lo que hace primero que todo es recibirle una entrevista a la víctima o a las víctimas. Una entrevista muy completa donde va a narrar cuál es la situación, no solamente la que se presentó ahí actual, sino todos los antecedentes para ver frente a qué tipo de violencia intrafamiliar se está. Cuando se deriven otro tipo de delitos, que no solamente sea ese maltrato, sino que haya, por ejemplo, lesiones personales dolosas, o cuando exista también, por ejemplo, una agresión sexual, o cuando exista una tentativa de homicidio, o sea, de la violencia intrafamiliar se puede derivar una cantidad de cosas muy, muy delicadas. Inmediatamente lo pasa a la fiscalía, porque ya es un asunto de fiscalía netamente. Pero cuando se trata solamente de violencia intrafamiliar, el comisario de familia lo que hace es adoptar medidas de protección.